Hola, bienvenidos a una nueva guía de Moviéndose del Fuego. Mi nombre es Corras y el día de hoy vamos a estar haciendo una pequeña guía como para que ustedes empiecen a utilizar al pícaro asesinato, que es una de las clases más populares para el pícaro, una de las especializaciones más populares para el pícaro, y que ha sufrido algunos cambios en Dragonflight bastante significativos, que me parece que no podemos dejar pasar y que les van a gustar bastante. Por lo menos a mí me gustaron. Bien, esta guía no es una guía super meta de lo que tienen que hacer para rendir lo mejor posible, sino una guía para aprender a jugar a clase, para dar los primeros pasos, saber qué talentos poner, para que el día de mañana, si ustedes se conectan a Dragonflight, puedan saber más o menos de qué va la clase, qué tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y poder jugar. Y si nunca jugaron pícaro, bueno, esto es una buena posibilidad de empezar con esta clase, que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Bien, primero y principal, bueno, acá tenemos la especialización, asesinato. Asesinato básicamente se basa en hacer muchísimo daño, pero con venenos. ¿Sí? Es una especialización que utiliza muchos venenos. La idea es inyectar la mayor cantidad de venenos posibles, generando puntos de combo con mutilar. ¿Sí? Y matarlos de esa manera, básicamente. Bien, tenemos una rama que es única para el pícaro y otra que es para todos los pícaros igual. ¿Sí? Una para asesinato y otra para todos los pícaros. Bien, empezamos por Puyazo, que ya se nos viene gratis Puyazo. ¿Sí? No hace falta ponerlo, pero bueno, ahí está, Puyazo. Después tenemos evasión. Bueno, Puyazo es una habilidad que ustedes se lo lanzan al enemigo y básicamente genera un punto de combo. Pero lo que más nos interesa es que con uno de los talentos que después van a ver, va a ser que el objetivo reciba 20% más de daño de naturaleza, es decir, de nuestros venenos, por 8 segundos. Y esto se va a combinar muchísimo, muchísimo, muchísimo con todos los talentos que le vamos a dar. Bien, después le puse evasión, esto no tiene otra salida que más que ponérselo, que es nuestro cooldown defensivo para andar solos. La verdad, mucho en calabozos no lo van a usar, pero sí algo en PvP, y sé que muchos de los que juegan pícaro hacen PvP, así que esto es importante. Por otro lado, le puse porrazo, simplemente, bueno, esto también es una habilidad para un crowd control duro, para esos pulls de los calabozos que son bastante complicados. Bueno, tenés un enemigo el cual no te va a hacer nada. Para ponerle capa de sombras, que esto es una cuasi invulnerabilidad a daños mágicos, por 5 segundos con 2 minutos de cooldown, que está bastante bueno. Esto sirve mucho para cuando te ponen un debuff muy pesado, te lo puedes sacar, incluso puedes obviar algunas mecánicas. Después le puse el secreto del oficio para lanzar toda nuestra amenaza que generemos hacia el tanque y poder sobrevivir un poco más en grupos. Después le puse esto, preparación apresurada, que hace que el costo de energía golpee los riñones, golpe bajo, porrazo y distraer se reduzca en 20%. Más que nada lo puse porque me sobraban puntos y para golpe los riñones, que es nuestro stun de combate. ¿Sí? Bien, por otro lado, acá le puse esto prácticamente 20% más de daño de los venenos. Esto para que es el veneno entumecedor que le reduce la velocidad de ataque de los enemigos. Pueden darle esto también, que va a reducir el daño que hacen, ¿sí?, los enemigos. Pero me parece que el de velocidad de ataque tiene una onda un poquito mejor, ¿sí? También es velocidad de lanzamiento. Lo que le va a permitir hacer esto es que muchos de los enemigos que sean bastante complicados, pegando daños blancos o lanzando alguna skill que ustedes no lleguen a interrumpir, la lancen con mayor, digamos, con menor velocidad. Le va a dar mucho más supervivencia. Esto no está nada mal tampoco, ojo, pero yo prefiero este. Bien. Después le puse esto para que reduzca el costo de amago y vial de carmesí. El vial del carmesí es nuestro cooldown de healing. Tiene 30 segundos de cooldown en realidad. Ustedes se lo toman, es como una poción que se toman y los cura un poquito, ¿sí? Reducir el costo de energía nos va a permitir utilizarlo con mayor frecuencia. Esto lo puse para aumentar 15% de la velocidad de movimiento. Esto es bastante importante para Pícaro, para zafar de los daños en área más que nada. Lo mismo por eso, en ese sentido, le puse para reducir la reutilización del sprint. Este es un cooldown de movimiento que tenemos. Es un cooldown bastante corto, ¿sí?, de 1 minuto. En realidad es de 2 minutos, te reduzco a 1. Que está muy bueno y le da al pícaro una movilidad superior a la mayor parte de los melees. Incluido con esto paso de sombras les va a teletransportar atrás del enemigo y les va a aumentar la velocidad por 2 segundos. Es más que nada para estar atrás del jefe. Con esto mismo pueden saltear un par de mecánicas, así que tenganlo en cuenta.
Después le puse esto para reducir el 100% del costo de energía de porrazo. Esto no sirve tanto, pero sí me gustaba esto, para reducir el costo de los remates en 15%. Por otro lado, acá le puse para que reducir el daño físico recibido. Esto no es tan útil, pero me da acceso a esto para aumentar el daño de veneno de tus armas. ¿Sí? Esto es muy bueno para este pícaro asesinato. Y esto que aumenta la probabilidad de golpe crítico de los cosos que generan combo. Es decir, de nuestro mutilar y nuestro puyazo. Que son las dos habilidades que van a generar combo, además de garrote. Pero más que nada estas dos. ¿Sí? Bien, por otro lado, bueno, ya les dije que puse esto. Y puse esto que lo que le da estrategia más profunda es un punto de combo extra. Y hace que los remates puedan consumir más de 5 puntos de combo. Es decir, los remates que ustedes van a usar más que nada envenenar y ruptura. Aunque también van a usar hacer picadillo. Pero más que nada estos dos, envenenar y ruptura, van a hacer que peguen bastante más. Especialmente envenenar, que es muy útil, es un spender muy fuerte. Muy fuerte, que lo que va a hacer básicamente es hacer un montón de daño y después le da 30% más probabilidades de aplicar los venenos. Y aplicar los venenos, nosotros vamos a utilizar un veneno especial que tenemos con el pícaro, que va a hacer mucho daño. Bien, por otro lado también le puse para aumentar 50 puntos más la energía y aumentar la regeneración de energía, que lo que nos va a dar esto es una rotación más cómoda, ¿sí? Porque vamos a tener más energía, va a generar más rápido y va a ser, digamos, un flow un poco más tranqui a la clase en sí. Después le puse veneno parasitante, esto no es tan bueno, pero bueno, qué sé yo, lo que les va a dar es un poco más de supervivencia, ¿sí? O sea, le va a dar robo de vida. No se van a curar muchísimo, pero está ok. Y esto sí me gustó bastante, esto es una habilidad que creo que la tenía Sutileza, si no me equivoco, que hace que tus remates tengan probabilidad de darte celeridad, que se acumula hasta 5 veces, 2% de celeridad, o sea, de un 10% de celeridad, que casi siempre lo tenés, es la verdad, porque lanzamos muchos remates. Es un montón, 10% de celeridad realmente es un montón. Por otro lado, bueno, no le puse el burlar la muerte, aunque si ustedes tienen mucho miedo de morir, la verdad que no sería un mal talento para poner, lo mismo que estos. Pero, o por acá, marcado por morir tampoco está mal. Pero sí le puse esto, que cuando se estás un golpe crítico con un arma cuerpo a cuerpo, genera un punto combo, o sea, ya sea mutilar, puyazo o garrote, tenés 100% de posibilidad de tener un punto combo más por cada golpe crítico. Está muy copado. Esto le va a dar una cantidad de combos tremendo, lo que le va a permitir lanzar muchísimo más el envenenar, ¿sí? Después, si ustedes cuando tengan más puntos, porque este es un personaje nivel 60, les recomiendo poner este. Letalidad lo que le va a dar es más críticos, ¿sí? Y más probabilidad de críticos, que se va a combinar obviamente con esto, ¿sí? Fíjense la sinergia que hay acá. No me alcanzan los puntos para ponerlo, pero bueno, eso sería una buena idea que lo ponga. Bien, eso por un lado por la parte de los puntos de pícaro. Por otro lado, para la parte solamente de asesinato, bueno, obviamente veneno mortal tiene que ponerlo. Es nuestro veneno, digamos, insignia del pícaro. Que van a ver después que vamos a tener otros también. Pero lo tiene que poner sí o sí. Lo que va a hacer esto es hacer bastante daño por segundo. Y además, cuando ustedes lo aplican, se inflige más daño de forma instantánea. Lo que va a combinar van a ser tanto el veneno hiriente, que es el veneno por daño por segundo, como el veneno mortal, ese normalito que está. Bien, después aumentamos puyazo, que lo que les dije como antes, es darle daño de naturaleza extra a los bichos por 8 segundos, lo que lo va a convertir esto en una especie de cooldown chiquito de daño para combinarlo con envenenar, aunque si no lo combinan también va a hacer un montón de daño. Bien, por otro lado puse esto que recuperas 7 de energía cada vez que garrote o ruptura inflige daño de sangrado sobre el enemigo envenenado. Obviamente ruptura siempre lo vamos a tener encima del bicho, y como lo tenemos con 6 puntos combo lo lanza por 28 segundos, es un montón de tiempo. No olviden de ponerse también el hacer picadillo. Una vez que ustedes se ponen a hacer picadillo se va a ir renovando, no van a ver. Pero bueno, paso de sombras, esto si le dan acá le van a dar otro, digamos, como otra carga a paso de sombras. Así que lo van a poder usar 2 veces. No sé si es muy útil, les soy sincero, pero no tenía otro punto para poner, así que se lo puse. Bien, después puse cortar, que envenenar extiende la duración de hacer picadillo. Esto es lo que le decía, por cada 2 segundos por cada punto combo gastado. En lo real esto significa que lanzan hacer picadillo solamente una vez por pelea, o 2, como mucho, 3 si es una raid. Después tus remates otorgan 4% de daño infligido aumentado. Obviamente vamos a estar haciendo un montón de remates.
Después aumenté 20% la probabilidad de pegar tus venenos, que con todos estos cosas que le pusimos para venenos va a venir muy bien. Y le volvimos a dar 15% más de daño de arma con tus venenos, que se combina con esto, ¿sí? Son 30% en total, son un montón. Bien, por otro lado le puse que emboscada y puntilera restaran 8 puntos de energía cuando se utilizan contra objetivos envenenados. Esto va a ser siempre, siempre van a tener objetivos envenenados, así que mutilar siempre va a costar menos energía, 8 puntos menos, que es realmente un montón. Después le puse Marco Mortal. Marco Mortal es un cooldown de daño, básicamente. Y lo que hace es, cuando ustedes se lo lanzan, si bien le va a hacer como un poquito de daño, no es mucho el daño que hace, pero sí lo que hace es duplicar los efectos de nuestros venenos, ¿sí? Y esto es lo que hace un montón de daño. No solamente de garrote, ruptura, que bueno, qué sé yo, son unos sangrados, no pegan tanto. Bueno, tal vez el ruptura sí, pero el garrote seguro que no. Pero duplicar el daño de los venenos es un montón, es realmente un montón. En el mismo sentido puse que emboscada y mutilar hagan daño de naturaleza. Esto se nos va a beneficiar con nuestra maestría, que nos da daño extra de naturaleza. Después puse que tus venenos de arma y daño de naturaleza con el tiempo y habilidades sangrado infligen 2% más de daño a los objetivos por cada uno de estos efectos que afectan. Es decir, ¿cuál es la onda? Que ustedes van a tener siempre por lo menos 2 venenos encima y 2 sangrados encima. Así que en lo real van a tener como un 8% más de daño sobre el objetivo. Está muy bueno. Tal vez podrían ponerle esto para mejorarlo, pero bueno, puse por otro lado porque le puse veneno amplificador, que esto es un veneno letal más, que está realmente muy copado. Hace mucho daño el veneno amplificador. Y aumentamos la duración de envenenar en 3 segundos. ¿Sí? Envenenar obviamente es nuestro spender más alto, que lo vamos a usar todo el tiempo. Después le puse que envenenar tenga probabilidad de hacer como un charquito de veneno abajo, que esta va a ser nuestra habilidad de daño en área en general. No le puse en la tempestad carmesí y no mejoré las dagas voladoras ni nada del abanico de cuchillas. Bueno, me parece mucho, no vale la pena. Si bien es de esperarse que el pícaro haga daño en área, tampoco es que, bueno, pasa un montón. Después sí le puse que envenenar también aumente la probabilidad de golpe crítico de nuestros venenos en 15% y sus golpes críticos generan un punto más de energía. Esto es un montón. Y no me alcanzó los puntos porque no tengo nivel para aplicar 2 venenos letales y 2 venenos no letales en nuestras armas. ¿Qué va a significar esto? Que vamos a poder utilizar el veneno amplificador y el veneno mortal al mismo tiempo, lo que nos va a dar acceso a un montón de daños solamente por venenos, o sea, solamente por pegar nuestros golpes blancos y lanzar mutilar y todo eso. Bueno, ¿de qué va la clase mediana entonces? ¿De qué va? Bueno, ustedes se pueden poner invisibles, ¿sí? Ahora vamos a poner acá nuestra habilidad para estar invisibles. De hecho, vamos a aplicarnos el veneno mortal, que no sé por qué no lo apliqué. Y vamos a poner emboscada acá. Bien. Y con emboscada nosotros nos vamos a acercar al bicho. A ver si hay algún bicho vivo por acá. Acá hay uno. Perfecto. Nos vamos a acercar al bicho. Nos vamos a teletransportar atrás. Teletransportamos. ¿No? Objetivo no válido. Medio raro. Bueno. Lanzamos emboscada, lanzamos puyazo, lanzamos garrote, lanzamos hacer picadillo y ya tenemos mucha más velocidad de ataque. Seguimos lanzando mutilar hasta tener todos los puntos de combo deseados. Después lanzamos, bueno, por ahí lancé el envenenar, me equivoqué, pero tendría que haber lanzado el ruptura. Bueno, ya se murió antes, no llegamos a lanzarlo. Nos volvemos invisibles otra vez. Vamos otra vez atrás. ¿No anda bien esto del paso de las sombras? No sé qué pasó ahí. Bueno, lo lanzamos, garrote, pegamos. Ahí le lanzamos en ruptura, ahí ya tiene un montón de daño por segundo. Fíjense cómo baja la vida solito sin hacer nada. Con el envenenar ya le aplicamos un montón y lo matamos enseguida. Como verán, los bichos no duran nada y nos podemos tomar la poción esta para curarnos más. Cura bastante. Vamos a matar un bicho más, como para que tengan una idea. De hecho lo podemos stunear, ahí lo stuneamos. Le lanzamos esto, le lanzamos el sangrado, le lanzamos el garrote. Ya tenemos un mutilar, punto combo necesario. Envenenar y el charco de veneno ya les hace también daño sin el target, lo que va a generar un montón de daño. Imagínense si haya 3-4 bichos ahí, realmente los revienta, no duran un segundo, ¿sí? El pícaro asesinato dura un montón, de hecho me está siguiendo el bicho este, podemos lanzar esfumar para volvernos invisibles incluso en combate, lo que nos va a permitir escapar de cualquier bicho, y esto ya lo saben. Lanzamos sprint para correr más rápido, ir a una zona segura para poder terminar el video y no morir en el intento.
Y así que bueno, chicos, de esto va el pícaro asesinato. Es una clase realmente bastante fuerte a mi parecer. No sé si va a ser la mejor del pícaro, me parece que el pícaro hoy la onda va a estar en sutileza. Pero el asesinato es una clase, una especialización que siempre se utilizó mucho por la simpleza de la misma y porque la onda de usar venenos me parece que siempre fue muy copada. Así que bueno, chicos, si les gustó el video, no olviden de dar like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos la próxima. Adiós.